Bienvenidos estudiantes del noveno grado a un nuevo video educativo que llega a ustedes gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Coordinación General de Práctica y el Departamento de Ciencias Matemáticas. Les saluda María José Orellana, estudiante en práctica. En este video abordaremos la siguiente temática: semejanza de triángulos. Comenzaremos con la primera actividad. Los triángulos ABC y DF son semejantes. La pregunta es: ¿cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Veamos los triángulos ABC y DF. Parecen tener la misma forma, difieren solamente en su tamaño. Comparemos primero los ángulos. ¿Qué podemos hacer para saber cómo son los ángulos? Vamos a sobreponer el triángulo ABC al triángulo DF, haciendo coincidir los vértices B y E. ¿Qué podemos observar? Que los ángulos B y E coinciden perfectamente, es decir, ambos ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo B es congruente con el ángulo E. Ahora vamos a sobreponer los ángulos C y F. ¿Qué podemos concluir sobre estos ángulos? Que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Haremos lo mismo con el ángulo A y el ángulo D. Como observamos, ambos tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo A es congruente con el ángulo D. Bien, ahora comparemos las razones de las longitudes de los lados correspondientes. Comencemos con su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo ABC? Mide 3 unidades. ¿Y cuánto mide la base del triángulo DEF? Mide 6 unidades. Si comparamos la medida del lado BC con la medida del lado EF, ¿qué podemos concluir? Vemos que BC es la mitad del lado EF. Vamos a hacer una comparación por cociente, es decir, vamos a establecer la razón entre el lado BC y el lado EF. Sustituyendo los valores de cada lado, nos queda 3 sobre 6, que es igual a 1/2, lo que significa que por cada unidad que tenga el lado BC, el lado EF tiene 2 unidades, es decir, que BC es a EF como 1 es a 2. Ahora comparemos los otros lados. ¿Qué pasa con el lado AB con respecto al lado DE? El lado AB es la mitad del lado DE. ¿Cómo representamos la mitad? La representamos con 1/2, es decir, que AB sobre DE es igual a 1/2. Comparemos el lado AC con respecto al lado DF. Como vemos, el lado AC es la mitad del lado DF, es decir, 1/2. Hemos establecido que los ángulos de los triángulos son congruentes y las razones de las longitudes de los lados correspondientes es 1/2. Podemos concluir que las 3 razones de las longitudes de las parejas de los lados correspondientes son iguales. Veamos que cuando tenemos un par de triángulos cuyos ángulos correspondientes son congruentes y las razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales, decimos que los triángulos son semejantes. De forma general, dos figuras son semejantes cuando cumplen las dos siguientes condiciones. Número 1. Las 3 razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Número 2. Los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Además, a la razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. En el caso de la actividad anterior, el valor de la razón de semejanza entre los lados triángulos ABC y DEF es 1 es a 2, es decir, 1/2. Continuaremos con la actividad número 2. Dado que los triángulos ABC y DF son semejantes, encontraremos la longitud del lado AB. ¿Cómo podríamos encontrar la longitud del lado AB? Partiremos de que ambos triángulos son semejantes. Por consiguiente, podemos establecer las proporciones entre los lados correspondientes. Es decir, el lado AB es proporcional al lado DE y el lado AC es proporcional al lado DF. Como los triángulos son semejantes, las razones de las longitudes de los lados son iguales. Como siguiente paso vamos a sustituir los valores de las longitudes. ¿Cuál es la longitud del lado AB? Es X, la longitud que buscamos. ¿Cuál es la longitud del lado DE? Es 3. ¿Cuál es la longitud del lado AC? Es 8. Y la longitud del lado DF es 6. Ahora vamos a despejar para X. ¿Qué está haciendo 3 respecto a X? Está dividiendo, pasará a multiplicar. Efectuando las operaciones correspondientes tenemos 24 sobre 6. Efectuando la división encontramos el valor de X, que es 4. Por lo tanto, la longitud del lado AB es 4 centímetros.
A continuación realizaremos la siguiente actividad que consta de 3 ejercicios. Comenzaremos con el primer ejercicio. Nos solicita que determinemos si los triángulos ABC y el triángulo DF son semejantes y nos dan ciertas condiciones, como ser que dos ángulos correspondientes, como ser el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo B es congruente con el ángulo E. Recordemos que para que dos figuras sean semejantes cumplen dos condiciones. La primera es que las razones de las longitudes de los lados correspondientes sean iguales y sus ángulos correspondientes sean congruentes. En este caso ya sabemos que el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo B es congruente con el ángulo E. Nos faltaría encontrar si el ángulo C es congruente con el ángulo F. ¿Cómo podríamos averiguar eso? Vamos a sobreponer el triángulo ABC al triángulo DF, haciendo coincidir los ángulos F y el ángulo C. Como vemos, estos coinciden perfectamente, por lo tanto son congruentes. Ahora vamos a establecer las razones entre las longitudes de los lados correspondientes. Comenzaremos midiendo los lados del triángulo DF utilizando una regla. DE mide 6 centímetros, EF mide 3 centímetros y FD mide 4.5 centímetros. Ahora comparemos los lados correspondientes. DE sobre AB, donde DE mide 6 y AB mide 4. Efectuando la división, esto es igual a 1.5. En este momento compararemos los lados EF y BC, sustituyendo los valores 3 y 2 respectivamente. Esto es igual a 1.5. Hacemos lo mismo con los lados FD y CA, que es igual a 1.5. Como vemos, las razones entre las longitudes de los lados correspondientes es igual. Hemos determinado que los ángulos correspondientes son congruentes y que las razones entre las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Por lo tanto, ambos triángulos son semejantes. Entonces, si tenemos dos triángulos y conocemos que dos ángulos correspondientes son congruentes, podemos concluir que los triángulos son semejantes. Continuaremos con el siguiente ejercicio. Nos solicitan que determinemos si los triángulos ABC y DF son semejantes, dado que la longitud de los lados son proporcionales. Veamos, ya conocemos que los lados de los triángulos son proporcionales, es decir, que la razón entre los lados correspondientes es igual. Establezcamos esta igualdad. El lado DE sobre el lado AB, el lado EF sobre el lado BC y el lado FD sobre el lado CA. Sustituyendo los valores, tenemos 8 cuartos, 4 medios y 6 tercios. Y si todo esto dividimos, nos da igual a 12. Pero para saber si los triángulos son semejantes, nos hace falta comparar los ángulos para saber si estos son congruentes. Vamos a sobreponer el triángulo ABC al triángulo DF, haciendo coincidir los ángulos A y D. Vemos que tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Ahora haremos coincidir el ángulo B y el ángulo E. Coinciden perfectamente. Y a continuación haremos lo mismo con el ángulo C y F. Estos tienen la misma medida. Por lo tanto, los ángulos correspondientes son congruentes. Ya tenemos las dos condiciones necesarias para que los triángulos sean semejantes. Las razones de las longitudes de los lados correspondientes es igual y los ángulos correspondientes son congruentes. Por lo tanto, los triángulos ABC y DEF son semejantes. Ahora bien, si tenemos dos triángulos y sus lados son proporcionales, estos son condiciones suficientes para determinar que los triángulos son semejantes. Haremos un tercer ejercicio donde vamos a determinar si los triángulos ABC y DF son semejantes, dado que las razones de dos lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Conocemos que las razones de dos lados correspondientes son iguales, es decir, el lado de E sobre el lado AB será igual al lado de FD sobre el lado de A. Sustituyendo tenemos 6 sobre 4 y 4.5 sobre 3. Efectuando las divisiones nos da igual a 1.5. Ahora midamos el lado EF utilizando una regla. Este mide 3 centímetros. Establezcamos la razón entre el lado EF y el lado BC. Esto será igual a 3 sobre 2 respectivamente. Y esto es igual a 1.5.
Como vemos, las razones entre los lados correspondientes son iguales. Sabemos que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Haremos coincidir el ángulo B y el ángulo E. Vemos que tienen la misma medida. Estos son congruentes. Ahora haremos coincidir el ángulo C y el ángulo F. Como vemos, estos son congruentes. Teniendo que las razones entre las longitudes de los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes son congruentes, concluimos que los triángulos ABC y DEF son semejantes. Entonces, si tenemos dos triángulos donde las razones de dos lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, podemos concluir que los triángulos son semejantes. Después de los ejercicios realizados, podemos concluir que los criterios de semejanza constituyen las condiciones mínimas necesarias para establecer que dos triángulos son semejantes, los cuales son: número 1, que las razones de las longitudes de los tres lados correspondientes sean iguales. Número 2, que las razones de las longitudes de dos pares de lados correspondientes sean iguales y el ángulo comprendido entre ellos sea congruente. Y número 3, que dos ángulos correspondientes sean congruentes. Esperamos que puedan resolver más ejercicios que evidencien la comprensión de este tema, como será el ejercicio 1.5, página 81 del libro del estudiante, donde identificarán el criterio de semejanza de triángulos utilizado para indicar que los siguientes triángulos son semejantes. Tenga en cuenta que la decisión debe basarse en las medidas dadas y no en la forma de los triángulos. Muchas gracias por ver este video, que llega a ustedes gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Vicerrectoría Académica, Coordinación General de Práctica y el Departamento de Ciencias Matemáticas.